jugar con la comunicación no está bien. Es muy serio. Yo fui un chico muy introvertido, nervioso hasta cierto punto. Mi padre era bien fuerte de carácter. Cuando él llegaba a la casa yo me escondía. ¿Cómo era el proceso creativo de usted para poderle colocar la música a estas letras? Otra cosa es alguien que está ya con pistas mucho tiempo cantando, se mueve por un lado, por otro. Pero si no estás acostumbrado, reitero, vas a estar como un poste ahí, parado. A veces leemos con los labios adormitados y la gente no escucha muy bien. No habían recreos para nosotros. Tocaba el timbre y ese rato corríamos a la sala de instrumentos a estar tocando. Tracémonos metas realizables. Esa sería la clave. ¿Cómo está, don Fabián? ¿Cómo le ha ido? Todo bien. Todo bien, la verdad. Siempre gustosos de atender invitaciones. Quizás son pocas las invitaciones que uno se ha tenido de este tipo. Para nosotros, el haber tenido una trayectoria en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la música, es un poco querer regarse flores. Y eso tiene que decirlo la ciudadanía, la gente que aprecia, que ha visto el trabajo de uno, ¿no? Para mí ha sido delicado eso, ir a golpear puertas de, por ejemplo, medios de comunicación o amigos, de ayúdame a promocionar este tema musical, o alguna entrevista sobre algún tema. Alguna vez estuvimos también como presidente de las Juventudes Musicales aquí en la provincia de Morona, Santiago. Algo que pasó desapercibido, fueron una de las primeras organizaciones de los artistas aquí en nuestra provincia. Esta es una organización a nivel nacional. Me encargaron por unos 5 o 6 años de esta dignidad. Chévere, don Fabián. Un gusto tenerle aquí. La verdad, de conocer un poquito de todo lo que me acaba de decir. Me gustaría que profundicemos un poco más al momento de que hablemos aquí en este pequeño diálogo. Y quería consultarle, ¿cómo es que inició en el mundo comunicacional? O sea, ¿cuándo usted dijo, me voy a dedicar a esto profesionalmente? Bueno, en mi tierra, en Imbabura, siempre he tenido el sueño de por lo menos dar la hora en un medio de comunicación. Es decir, son las 6 de la tarde, en fin. Mi hermano también, el mayor, tenía igualmente ese deseo. Sin embargo, él tuvo más suerte que yo porque tenía un amigo que ya trabajó en una estación de radio, un radioturismo de Atuntaqui. Yeah. Y cuando yo vine para acá, a Macas, vine a trabajar como profesor de música en el Colegio Nacional Macas. ¿Más o menos en qué año fue esto de aquí? ¿Cuándo vino para Macas? Fines del 81, 1981, noviembre. ¿Cuántos años tenía más o menos? 19 años. Ah, jovencito. Vine por trabajar 2 años y me iba a España a seguir estudiando guitarra clásica porque esa fue la meta. Esa fue mi fuerte prácticamente. Pero trabajé unos 2 años acá y regresé a Otavalo. Y del rector del colegio Don Bosco, don Pepe Merino, junto a otra paisana, Magdalena de Arcos, y otros amigos, hicieron que volviera a Macas. Ven a trabajar, te están requiriendo acá en el colegio más grande de la provincia. Y me llamaron como 3 veces y me regresé nuevamente. Yeah. Ahí di las materias de música y también de dibujo técnico. Estando allí conocí a don Luis Rivadeneira, Chico que le dicen. Él estuvo a cargo de la dirección de la radio. Entonces por ahí me entró la confianza en decirle, como ya tenía yo libros, leía del arte popular de Latinoamérica y de los géneros musicales que hay en Sudamérica, todo eso. Estaba empapado de todas esas cosas. Se me ocurre decirle en alguna de las conversaciones, él fue compañero profesor también en el Don Bosco. En algún recreo le dije, don Luchito, me gustaría hacer algún programa de radio, dice, le digo ahí en La Voz de Lupano. Claro, dice, vaya, dice Fabián, para conversar hoy en la tarde. Con él tengo mucha gratitud porque el hecho de haber iniciado una carrera en medios de comunicación es gracias a don Luis Rivadeneira. O sea, anteriormente a eso, desde los, ¿qué será? ¿23 años? ¿21 años? 21 años más o menos. 21 años. Toda su carrera era enfocada a la música. Claro.
Formé los primeros grupos. Pero siempre había un pequeño bichito que decía, sí, la radio me está llamando, algo así. Era un medio así. Así fue. Dios hizo entonces para que nos pongamos a conversar con él y empecé haciendo un programa, Esta es América, música y arte popular de Latinoamérica, que era escuchado en muchos países de Europa. Y enviaban cassettes de reportes de sintonía y con cartas se recibía el correo. La emoción de uno que le escuchen en China, en Japón, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y la grabación de los cassettes y las cartas allí. Entonces me llenó de emoción. Empecé a hacer una producción de programas. Me parece que fueron como 120 programas que los grabé. No sé si los tendrán ahí en archivo todavía. Ojalá algún rato haya como averiguar eso y si es que hay, pues digitalizarlo. Esa fue mi primera experiencia y luego empecé con el tema de informativo. Ahí solamente hice programas de radio revistas, programas con concurso, animación, en la mañana. Y más adelante ya se me abrieron las puertas para hacer también lo que es el tema informativo, comunicacional. Uh-huh. En este periodo de aquí que empezó, ¿en qué momento dijo, realmente me quiero dedicar a esto? Realmente quiero seguir en esto. Bueno, porque me dijo que tenía una meta anteriormente que era ir y viajar. Sí. ¿Cuál fue el motivo por el cual no fue para allá? Bueno, la verdad es que yo iba a trabajar 2 años acá y iba a seguir estudiando en España, pero nadie sabe lo que se le viene. No me arrepiento el haber venido, el conocer a quien es ahora mi esposa. Al año ya estuve de novio prácticamente y me quedé por acá. Me dieron una rica boyucita, el cariño de la gente que siempre lo agradezco y por ello le tengo un cariño muy especial también y le debo mucho. La música, lo poco que se ha hecho en el ámbito musical es poco para pagar lo que esta ciudad, su gente ha hecho por este ciudadano, que su segunda ciudad es acá en Macas. Hacemos una pausa a esta conversación solamente para comentarles que este podcast está siendo producido en Lip Studio, una agencia productora que se encarga de producir todo el área comunicacional para una empresa. Así que si es que tú deseas tener tu propio podcast bien iluminado, bien chévere, pues no dudes en contactarlos. Ahora sí, continuamos con la conversación. ¿Cómo fue el desafío de aprender esta habilidad? Porque sabemos que comunicar no es fácil. A veces pensamos que solamente con hablar ya está, pero no, supongo que tuvo que pasar una temporada donde usted tuvo que estar aprendiendo técnicas de vocalización o cualquier cosa de estas. ¿Cómo fue ese desafío? Le cuento, Joel, que una infidelidad les voy a contar en este momento, quizá la ciudadanía lo va a saber. Yo fui un chico muy introvertido, nervioso hasta cierto punto. Mi padre era bien fuerte de carácter. Cuando él llegaba a la casa yo me escondía. Era bien fuerte de carácter. Yeah. Pero a mí me ayudó el tema artístico. ¿Por qué? Empecé a concursar a la edad de 9, 10 años en festivales con otros amigos, compañeros de colegio. Salían y eso me iba poco a poco ayudando a vencer ese nerviosismo. Luego, participando ya en otros grupos, ya a nivel de profesional, salimos al exterior también, hemos grabado mucho material y el hecho de también ser maestro, igualmente me fui afianzando más y más y el nerviosismo queda a un lado. Pero no es que no tenga nervios cuando esté hablando o cuando esté cantando, siempre hay un porcentaje de nervios, como a veces he abordado esto en algunas actuaciones. El que diga que no tiene nervios está mintiendo. Siempre hay unos más, otros menos. Quizás nos sentimos más seguros cuando sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decimos. Ahí estamos más seguros y no se nota mucho los nervios. Ya. Así es que yo cogí ya en serio esta situación cuando empecé a estudiar. ¿Como música? No, usted me hablaba de la comunicación, sí, ¿cierto? Sí. Cuando ya empecé a coger en serio fue cuando ya me decidí estudiar esta carrera. Tengo una tecnología en comunicación superior para el desarrollo.
Ahí también afiancé mucho, la verdad me enamoré de la carrera, viendo los equipos, los laboratorios, el saber armar notas informativas, el saber llegar con este trabajo, pero como un servicio, no como buscar réditos en la parte económica. Yeah. Eso casi no está en mi mente. Claro que sí, uno se vive, se necesitan recursos, pero mi meta principal es el servicio a la ciudadanía. Eso es lo que me animó a dedicarme de lleno a esta carrera. Y si pudiera, siguiera preparándome. Pero no, Dios nos ha dado también algunas oportunidades para seguirnos preparando, el mismo Internet, la gente que lo rodea, mi hijo también autodidacta y siempre me ha estado apoyando. Se aprende mucho en Internet, siempre hay que aprender. Y si aprendes cosas más buenas, eso va a ir en favor de tus seguidores, de tus oyentes. Ya. Ahora existe una ola de comunicadores nuevos que están saliendo de las universidades. Más o menos, ¿qué consejos les podría dar a ellos al momento de empezar a expresarse o a hablar ya sea un micrófono, en el público? Porque también le he visto a usted en escenarios. Primeramente, ser libres. Eso es algo bien, ¿Libres? bien difícil. Libres en el sentido de que nadie te debe imponer lo que tienes que hacer, cómo debes hacer. Si a ti te conocen haciendo un trabajo, por ello te han contratado. Por eso te dicen, ven, que queremos que trabajes para nosotros. En el ámbito político muchas veces ciertos medios son señalados, ciertos comunicadores son señalados, dicen, ve, él estuvo con tal gobierno, con tal autoridad, pero más adelante se dan cuenta que no ha sido por eso, sino por el trabajo que le buscan. Y luego le buscan a uno y le llaman y le dan oportunidades de trabajo. En ese sentido les digo que sean libres, independientes. Dicen que no se puede ser libres e independientes. Es cierto, así como la verdad no es absoluta, pero en todo caso se puede inclinar lo más hacia la verdad. En ese sentido, reitero, ser libres es hacer lo que a uno le gusta, sin que le impongan, y allí usted va a sentir satisfacción, porque caso contrario, todas las noches va a no dormir pronto o a estar preocupado en que estoy haciendo malas cosas y no como deberían ser. Don Fabián, ¿cómo era la comunicación cuando usted empezó aquí en Macas? Porque ahorita existe un montón de medios digitales, medios tradicionales, y si bien podemos conocer a muchos de ellos, podemos entablar porque ya estamos en el sector, pero en ese entonces, ¿cómo era? O sea, supongo que ha de haber sido un grupo mucho más reducido que el actual. Claro, eran contados los medios y los comunicadores. Hablemos de Radio La Voz de Lupano, Radio Morona, Radio Shanghái, Radio Shalom también, que fue una de las últimas en esa época que hicieron un buen trabajo aquí en esta capital provincial, luego en la provincia, luego pues siguieron viniendo otros medios y la llegada de los medios digitales también. Yo respeto mucho el trabajo que hacen los amigos, porque a todos les considero amigos que con otras intenciones quizá tratan de lograr likes en redes sociales, pensando que están haciendo un trabajo, quizá en algún momento lo puedan hacer. Hay formas de capacitarse, como decía hace un momento, pero jugar con la comunicación no está bien, es muy serio. Y si usted lo hace ese trabajo en favor de cierto sector social, yo le apoyo. Así no sea un profesional, pero si está comunicando para advertir, para recomendar, para educar a la gente, a los niños, jóvenes, adultos, sígalo haciendo y le felicito. En todo caso, Joel, yo agradezco esta oportunidad porque nos permite analizar cómo fue un comienzo acá el periodismo, la comunicación, lo hacían con mucha pasión, preparándose, capacitándose cada vez. Los dueños de las estaciones, los directivos de ciertos establecimientos que eran dueños de medios de comunicación, siempre estaban preocupándose de capacitar a su gente. Y si no se organizaban al interior de un medio,
y se organizaban estos cursos de capacitación. Pero eso era imprescindible. O sea, constantemente había esta capacitación. Me acuerdo que en La Voz Grupano había Enrique Herrera, un chileno, de quien aprendimos mucho, a hacer programas abiertos y también hacer programas informativos. ¿Y estos le organizaban entre ustedes como comunidad de comunicadores? Claro, en La Voz Grupano había esta posibilidad porque habían muchos empleados, ¿no? Tanto del sistema de educación a distancia y de la radio mismo. Entonces todos se agrupaban y se capacitaban para hacer programas. Antes había El Maestro en Casa, que era un programa de educación, este sistema radial. Entonces se preparaban inclusive para hacer efectos con la misma voz, con cosas que tienes a la mano. O sea, en cuestión de producción se preparaba constantemente a los maestros y a los locutores que trabajaban en La Voz Grupano, me acuerdo. En medio que tengo muchos recuerdos. Y entre comunicadores, ¿cómo se llevaban en ese tiempo? ¿Cómo se llevaban? Bien, excelente. Una amistad que perdura hasta hoy. Siempre entre medios hay esa rivalidad. A veces al interior también de un medio, por celos en cuanto al tema comercial sobre todo, que se pelean por un cliente, por otro cliente. Se han dado ese tipo de cosas, pero la amistad que es sincera ha perdurado. Hasta hoy yo saludo con todos los compañeros, todos los colegas que nos encontramos en cualquier momento. ¿Alguna anécdota que tenga dentro del grupo que ya tenían en ese entonces, cuando empezaron? Bueno, con Enrique Herrera mismo, uno queriendo capacitarse y ser mejor radiodifusor, productor, locutor. Unos le animaban y Enrique, bueno, era bien ocurrido él. Dice, muy bien, Fabián, dice, hicimos algún trabajo en grupo. Muy bien, Fabián, dice, tú como locutor eres buen charanguista, me dice. No tiene nada que ver uno con lo otro, ¿no? O sea, me decía que puedo seguir siendo algo mejor, ¿no? Él sabía que yo interpretaba algunos instrumentos andinos. Ya. Por eso me decía, como locutor, tú eres un buen charanguista. Pero en todo caso son anécdotas que a uno se le queda grabado, y yo reitero mi agradecimiento a Enrique Herrera. No sé dónde esté, si está aquí en Ecuador o estará en Chile. Todo el grupo de La Voz Grupano que convivimos con él un tiempo, pues aprendimos mucho y entiendo que tendrán el mismo sentir. Ahora, don Fabián, cuando estaban en este grupo, o cuando usted salió por primera vez a dar las noticias o a animar con el programa que me dice que inició, tal vez capaz sí le pasó, pero le reconocieron la voz aquí en la ciudad de Macas. Sí, me ha pasado mucho eso. Y es como que, no sé, se sorprende. Claro. Se les grabó la voz y por ahí me acuerdo de un odontólogo, un rato se me va el apellido, es policía también, es un pequeñito nomás. Y yo descuidado en un momento, él me ha visto, dice, don Fabián Navarro, me dice, de usted y la radio. Es algo que yo siempre... el programa mío se llamaba Usted y la radio con Fabián Navarro. Entonces se le quedó grabada esa... Era como la marca que tenía esa frase, sí. Entonces. Y siempre que me encuentra él, de don Fabián Navarro, de Usted y la radio. Yeah. Se le quedó grabada esa frase. Igualmente de la empresa que luego pues también emprendimos, de Favisa Records, también es otro emprendimiento que va relacionado con lo de la comunicación también, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez yo iba al Colegio Nacional, iba en el bus, y en ese entonces en el bus siempre ponían la Radio Morona. Y estaba... Don Guacho Vallejo. Sí, y la voz de él era bastante reconocida. Y yo todas las mañanas iba en el bus y escuchaba y se me grababa la voz. No es porque
no quería escuchar, pero, o sea, iba en el bus. Inevitable. Inconscientemente ya. Inevitable. Y un día yo pasé por el banco Pichincha en la esquina y escucho la voz de él. Y es como que uno se queda loco porque se da la imagen de otro tipo de persona con una característica. O sea, se imagina. Como niño también uno se imagina y dice, a ser así, así, así. Cuando termina siendo totalmente diferente a lo que piensa. Exacto. No sé si es que le ha pasado algo así con alguien, una experiencia así. Bueno, no me han dicho. Seguramente pasará eso, ¿no? Lo que sí es esto que le digo. Me han reconocido. Yo estoy hablando, póngase en alguna institución, me escuchan desde otro lado, de otra sala, y ya me identifican, ¿no? Dice, es inconfundible. Don Fabián ya se le escucha por la voz, se lo reconoce. Chévere, don Fabián. Es algo que se aprende igual con los años, ¿no? La dicción, el hecho de hablar frente a un micrófono, hay que preparar la voz. Es diferente, un poco diferente a lo que hablas tú comúnmente fuera del micrófono. ¿Cómo usted prepara la voz? ¿O cómo fue cuando usted empezó a preparar la voz? Bueno, hay algunos ejercicios, entre ellos ponerse un lápiz entre los dientes, es para poder vocalizar mejor. ¿Ya? Allí se nos indicaba también que hay que pronunciar más claras las consonantes. ¿Ya? ¿Sí? La C, la S, la Z, la R, hay que exagerar un poco más de lo normal, ¿no? Para que pueda entender el mensaje, llegue más claro el mensaje a la gente. Ahora, y en el momento de generar una entrevista, porque a mí me pasaba muchísimo cuando empecé en el tema de la comunicación, me tocaba ir a entrevistar a alguien. Y uno estaba pensando y analizando y ya se acaba de responder la pregunta y ahora ¿qué pregunto? No sé, tal vez alguna recomendación en esa... Ya. Aquí es bueno practicar el tema de la lectura anticipada. Usted cuando lee ya tiene que estar la mirada más hacia adelante. Y eso va asociando con su forma de pensar también. O sea, mientras está contestando, ya va a terminar de contestar la pregunta que le hizo, ya está pensando en la otra pregunta. Entonces, son cosas que así mismo se van adquiriendo con la Pero, ¿y no llega hasta distraerse? Por ejemplo, de irse del tema. Porque hay momentos que uno está pensando, analizando, y dice cuál pregunta viene, y total, no lo termina de escuchar lo que me mencionó. Rara vez ha pasado eso. Bueno, a mí sí me ha pasado. Rara vez. Bueno, eso le digo con experiencia ciudadana. Usted ya cala lo que le dice y es como que el resto ya está por añadidura. Lo más importante ya estuvo en las primeras frases. Entonces, el resto usted ya está craneando la otra pregunta. Pero si es una entrevista en un escritorio, ahí pues usted ya es mejor que tenga una guía, ¿no? Y ahí va a salir mucho más segura la entrevista. Y ahorita que hablábamos también del tema de la dicción, ¿la oratoria también tiene que ver? Claro, la lectura le ayuda mucho en ello. Escuchar, mirar también otras entrevistas y saber seleccionar, porque si así mismo usted va a seguir a gente que siendo profesional tiene sesgado uno u otro criterio, se va a ir formando de esa manera. Entonces por eso hay que saber escoger, saber escuchar, saber mirar los videos, entrevistas, en este caso también los podcasts que ahora está de moda. Todo eso le va ayudando a formarse y a utilizar palabras, a mejorar su léxico, que no sea tan pobre ni tampoco debe ser muy rebuscado, porque a veces se enreda. Me he escuchado yo a veces por utilizar palabras muy, como le dicen este vocabulario, dominguero, a veces se pierden. O sea, no hay que hacerlo ni muy rebuscado, ni muy simple, normalito, como dice Caicedo, ¿no? O sea, lo importante es que el mensaje se llegue a entender. Claro, eso sí. Siempre hay que pensar en que llegue su mensaje y que lo que quiera que diga el entrevistado, pues también llegue y esté acorde. Porque a veces los entrevistados sí se pierden. A veces no le cogen bien la idea y le contestan otra cosa.
se van por las ramas, como dicen. Sí, ha sucedido eso. Esto es también por cuestión del nerviosismo ha pasado, y algunos lo han confesado, son amigos, son de confianza. Lo dicen al comienzo, lo dicen después, pero se les anima. Siga viniendo. Mientras más vengan las entrevistas, va perdiendo ese miedo y va mejorando su presencia en los medios. Ahora, don Fabián, en el tema de la comunicación política, ¿qué tan recomendable es para un comunicador, en este caso que está en su área, asociarse a un tema político? Ya, en mi caso nunca fui amigo de insertarme dentro del ámbito político. Parece que no conjugarían las dos cosas. Cuando alguien está mucho tiempo en la política, se corre el riesgo de que, está en comunicación, ¿no? Algunos años. Y por allí se metió al tema político. La gente tiene el criterio de que todo el trabajo que hizo en el ámbito de la comunicación, el periodismo, no lo hizo por servicio a la ciudadanía, lo hizo por un interés en el tema político. Es por ello que yo me he mantenido siempre al margen. Alguna vez me vinieron a pedir, Fabián, queremos que participe con nosotros para una concejalía, me acuerdo. Yeah. Digo, no, discúlpenme, desde donde yo estoy, desde ahí les puedo ser más útil, desde un medio de comunicación, ya sea para entrevistas, para la difusión, coberturas. Y si ya no se tiene esa libertad que le hablaba hace un momento, si usted pertenece a un partido político, ya no puede abrir las puertas para que alguien venga a hacer alguna denuncia, o usted mismo pueda emitir su juicio de valor o su criterio sobre uno u otro tema, porque es de la línea política de su amigo o a la que usted pertenece. Ya. O sea, en tal caso, ¿usted no recomienda que un comunicador se llegue a alinear a un tema político? Claro, cada compañero es libre de tomar sus decisiones. Yo no recomendaría. Y si pues decide hacerlo, prácticamente sería ya cambiar de actividad. Es decir, ya no es comunicador. Tendría confianza sería difícil lograr esa confianza para volver a un medio de comunicación. No digo que la política sea malo. La política hasta cierto punto lo practican todos los hogares, pero la política partidista, y como está al momento, hay que ser sinceros, se ha degradado. La corrupción ha ganado mucho espacio. Por ello hay que pensarlo dos veces. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A veces, por lo menos, recomendamos. Cuando decimos las cosas que pasan, no es por hacer quedar mal a una u otra autoridad. Lo decimos para que se alerte, escuche, vea, estamos fallando en esto. Arreglemos a tiempo. Somos una especie de fiscalizadores, los medios de comunicación, que tenemos libertad, porque si no tenemos libertad, no decimos las cosas, estamos siendo cómplices de las autoridades. ¿Un medio de comunicación puede tener una gran influencia dentro de una comunidad? Claro que sí. Los medios de comunicación han votado presidentes, acuérdese, por algunas ocasiones. Y acá también, ahora al menos con los medios digitales, usted sabe que es fácil botar lodo, hacen leña de una persona, de un personaje, y si no ha sido así, ha habido un error, jamás arreglan eso, lo dejan allí. Se dañó la dignidad de una persona. Esos son en cambio los riesgos del medio digital, que es tan importante, tan rápido, tan ágil para informar, pero en este tipo de cosas no al revés. Don Fabián, estamos hablando un poco del tema de la comunicación política y cómo está influyendo en la comunidad. Hablamos un poquito también de la preparación de usted en el tema comunicacional y también hablamos un poquito en cómo mostrarle a la gente nueva que quiere comunicar. Ahora, tal vez le dejé un poquito más en blanco. ¿Podemos mostrar cómo puede una persona prepararse para una entrevista en el tema de la vocalización? Un comunicador, con lo que me mostraba hacerle con el esfero, ¿cómo es que lo hace? Porque no conocen, no saben
o nunca han practicado, o al menos nunca han ido a una universidad, pero quieren lanzarse al ruedo a hacer eso? Bueno, estas son cosas que pueden verlos ahora inclusive en el YouTube. Son algunas recomendaciones que se pueden hacer, ¿no? Si usted pone el esfero acá y lee de esta manera o habla. Dice Navarro Antamba Washington Fabián, nació el 11 de noviembre de 1961. Entonces, cuando usted ya quita el esfero, ya hace el mismo esfuerzo, pero va a hablar más clarito. Navarro Antamba Washington Fabián, nació el 11 de noviembre de 1961. Es decir, es similar a cuando usted va a hacer ejercicios puesto pesas en las piernas, por ejemplo. No sé si ha hecho alguna vez eso. Sí, caminar como un pez. Sí. O sea, se pone pesas y empieza a caminar. Ya. Después usted se saca las pesas, livianito para caminar. Es más o menos esto. Acá está haciendo un esfuerzo a los labios. ¿Sí? Puede leer muchas cosas con el esfero puesto. Después se saca, va a mover los labios y se le va a entender más lo que dice. A veces leemos con los labios adormitados y la gente no escucha muy bien. No se entiende. No se le entiende. Y para calentar la voz, cuando salimos a una presentación afuera, es decir, en un escenario, en algo, ¿se tiene que calentar la voz? Yo sí recomendaría, pero más de esto se lo hace para la música, ¿no? Pero sí para una dicción más clara. Es decir, para que se le escuche, como hace un momento le decía, que las consonantes sean más claras. Exageremos, este es un ejercicio que se puede hacer un poquito antes también. Por ejemplo, sa, se, si, so, su, sa, se, si, so, su, ra, re, ri, ro, ru. Y sílabas como estas. Mover la, aunque parezca un poco jocoso, pero mover la boca y hacer como un bramido de un motor. Yeah. Son ejercicios pequeños que sí le sirven. Pero con el tiempo, usted ya no necesita de esto. Simplemente usted se sienta y ya sabe cómo vocalizar. O sea, con el tiempo, con la experiencia, cada vez se va a ir ya moldeando todo esto y acoplando a poder expresarse bien. Así, miren, un trompetista, hablando del tema musical, yeah, tiene que saber poner la embocadura, los labios de la embocadura de la trompeta. Un comienzo tiene mucha dificultad. Después, poco a poco, ya, coge y está cantando y mismo. Wilfrido Vargas, ¿qué hace? Está cantando y enseguida las partes que le toca la trompeta. O sea, todo es cuestión de irse acoplando. Ahora, don Fabián, sé que también usted estuvo dentro de la parte musical y me doy cuenta también que ha nacido desde muy pequeño esto de aquí. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue? Usted dijo, me gusta la música o me está apasionando la música desde muy pequeño. O tal vez tuvo una influencia en ese tiempo. Bueno, influencia yo creo que sí puede haber habido porque tuve mi abuelo, tuve mi padre. Mi abuelo tocaba la guitarra, mi padre la guitarra y también el rondador. Ese rondador que es propio de ecuatoriano de la sierra. Yo le acompañaba también ya cuando tenía mis 10, 12 años. Tocaba la guitarra y le acompañaba a él. Él tuvo su grupo folclórico que se llamaba Pucaicha, no recuerdo, se me fue el nombre. O Alipacha, no estoy seguro. En Otavalo. Ya. Y mis inicios prácticamente fueron por un compañero de escuela. Su papá tocaba el órgano en una iglesia de Jordán, en Otavalo. Y en tiempo de esta costumbre que tiene el mundo católico, las misas del niño, me iba con él, me llevaban. Yo iba arriba con el papá de mi amigo y otros amigos también. Se armaba un grupito con panderetas y todo eso. Iniciamos a esa edad de 7 años más o menos a ir a cantar. Y ahí es donde gané mis primeras monedas. Habían monedas de 50 centavos, pero de Sucre, no de dólar. Ya. Al final de la semana era llenito de monedas de 50 centavos. Así eran temporadas, era sábado, domingo, y eso se iba casi hasta febrero. Habían estas famosas misas. Luego, me acuerdo que hice mi primera
mi primera flauta con un tubo de las instalaciones eléctricas. ¿Usted mismo hizo? Yo mismo hice una flautita, empecé a tocar mis primeras melodías, empecé a tocar la guitarra. Bueno, antes de eso hicimos un dúo con un amigo del barrio, dúo Los Amigos. De ahí ingresé al Colegio Nacional Otavalo y no me gustó el colegio, a medio año me salí. Es que mis papás un poco enojados, pero bueno, a la final me entendieron y me llevaron al Colegio Técnico Superior de Cotacachi, que es de música. Ahí sí le metí mucha pasión. Desde el primer año empezamos a leer ya partituras, aprendimos flauta dulce ya leyendo partituras, escritura musical, guitarra, ya más adelante piano, acordeón. No habían recreos para nosotros. Tocaba el timbre y ese rato corríamos a la sala de instrumentos a estar tocando. Tocaba el timbre para entrar, ahí corríamos a comer alguna cosa al apuro. Ese fue nuestro ritmo en los cursos tercero, cuarto. En quinto y sexto ya me fui a vivir ahí en Cotacachi porque necesitaba practicar más, tanto el acordeón como el piano. Ahí me gradué a la edad de 19 años y vine para acá. Claro que también tuve ahí en Ibarra, tocábamos en un hotel, a Javí, con un grupo folclórico, con algunos compañeros del colegio. Y también con ese grupo, la primera salida a Pasto, a Cali, a hacer algunas actuaciones allá. Grabamos unos discos en Quito, un par de discos. Y de ahí ya vine para acá en el año 1981. Y aquí también hacer un poco de cosas que todas las he hecho con mucho gusto. ¿Y cómo fue el encuentro de música acá? O sea, una vez ya que vino acá, supongo que tuvo que, o sea, obviamente conocer gente, conocer amigos, y de ahí toca enfatizar en una amistad, llegar a una amistad como tal y empezar a tocar. ¿Cómo fue ese encuentro? En el Colegio Nacional Macas empecé a formar un grupo. Primero un grupo de música y luego el primer grupo de danza aquí en la ciudad de Macas. ¿De danza? Sí, el mismo grupo musical acompañaba al grupo de danza, grupo folclórico. ¿Hacían las dos actuaciones a la vez? Claro, mientras tocábamos nosotros, el grupo de danza bailaba, como eran alumnos de primero, segundo y tercer curso, recientemente creado el colegio, ¿no? Yeah. Me acuerdo con profesores como el doctor ahora Guillermo Guillén y otros, formamos el grupo folclórico. Luego, como le comentaba, regresé al colegio Don Bosco. Entonces, estando ahí, ya formamos un grupo privado acá en la farmacia de un amigo, Oscar Pozo, que en paz descanse. Él compró instrumental y teníamos ahí un grupo completito. Con ese íbamos a algunos cantones de la provincia. Pero estando en el Don Bosco, también hice mi primer grupo de danza. También me gustaba la danza, bailaba yo. Y le hice bailar al finadito Juan Cózar, al finadito presidente de la OCHE, Alfredo Pitiur, y a otros alumnos de quintos y sextos cursos. Ahí hicimos ya el primer grupo de música también del colegio Don Bosco. Yeah. Después pasé estando ahí, también iba a la Voz de Lupano, en donde con el personal de la Voz de Lupano se formó otro grupo completito, con instrumental, con uniformes. Fue un bonito grupo también. Después pasé al Consejo Provincial, en donde trabajé un tiempo en el Departamento de Cultura, promotor cultural. Ahí se formó otro grupo que se llamaba Buena Nueva, grupo folclórico así mismo. Con este grupo fuimos a algunos lugares de la provincia igual. Después al municipio. El municipio, cuando fue alcalde don Luis Rivadeneira, se formó una gran banda orquesta con 12 a 13 integrantes. Los miembros eran obreros, empleados y también algunos particulares. Con ese grupo y en el primer bus que hubo acá en la ciudad de Macas, en el municipio, pues fuimos a recorrer algunos cantones. Eso. Luego
Pero ¿y cómo fue? ¿Usted llegó y les dijo vamos a hacer esto? ¿O alguien más le incentivó a generar los grupos? Yo les iba conociendo. Enseguida, a cada institución, a cada lugar que llegaba, yo estaba tocando algo, ya venían. Entonces se da cuenta uno la habilidad que tiene o la habilidad o lo que pueden aprender de uno, ¿no? Entonces, de esa manera se iban armando los grupos. De ahí vino el grupo Isami, del que tengo mayor recuerdo porque tuvimos actuaciones en escenarios muy grandes, a veces en Quito, en Cuenca, con estadios llenos y ver que todos están bailando, alentando, aplaudiendo. ¿Cómo fue el inicio de Guayusimel? Esto fue en la administración del ingeniero Rodrigo López, que también es un apasionado de la música. Un amigo de los primeros acá en Macas también, cuando llegó ahí. Y también por la iniciativa y la apertura, pues, de Roberto Cueva, que estuvo en el Departamento de Cultura, se armó este grupo allí. Tuvo una gran acogida. Igualmente, pues... ¿Cómo fue el proceso de encontrar a las personas que iban a ser parte del grupo? Ya. ¿Fueron en busca? ¿Fueron seleccionando? ¿Hicieron un casting? No sé. Un poco atrás se hizo un grupo de jóvenes cantantes y artistas con quienes inclusive tuvimos una presentación en el Teatro Municipal, un desfile de artistas jóvenes. Entonces yo ya tenía más o menos un inventario, si se quiere, de los jóvenes que se destacaban tanto en voces como también en música. Entonces a ellos se les iba tomando en cuenta. Y por ejemplo ahí en el grupo Oisamiel hay algunos chicos que fueron alumnos míos, otros fueron empleados. El mismo alcalde de ese entonces, Rodrigo López, se presentó algunas veces con nosotros, grabó uno de los discos que se hizo posible gracias al apoyo del municipio. Ya. Ahora, ¿cómo fue el proceso creativo para las canciones de Guayusimel? Porque actualmente estas canciones son muy bien recordadas y principalmente se escucha cuando están las festividades de Morona o de Macas. ¿Cómo fue el proceso de creación, tanto de la parte instrumental y de la parte de la letra? Ya, aquí debo decirle, Joel, que hay algunos escritores y muchos de ellos fueron miembros también de la Casa de la Cultura. Yo soy miembro fundador de la Casa de la Cultura. Y estando allí, en el tiempo de Dalia Moncayo, se iniciaron a grabar algunos temas y me encargaban ya que ponga música a algunos temas, tanto himnos como también canciones en ritmos populares del Ecuador. Y la administración de Roberto Cueva, que también fue presidente de la Casa de la Cultura, igualmente se me encargó poner música en algunas letras de compositores de acá de Macas y de la provincia. Es decir, ya había, poco a poco se iba almacenando ese banco de ¿Estas letras eran poemas o eran necesarias? Poemas, yo tenía que revisar y ver, cortarles, póngase algún poema que era de 12 estrofas, tenía que seleccionar las que se prestan para tal o cual ritmo. Entonces, de ahí iba seleccionando cada estrofa y decía esta aquí va acá, esta va acá. Claro, ese es el trabajo de un compositor. Y también había que cambiar ciertas letras, ciertas partes de las letras, de manera que no cambie el sentido de lo que se está diciendo. Se le hace ver al autor y le da el visto bueno, entonces se sigue con el trabajo. En otros temas he puesto también yo letra y música, pero la mayoría es música que yo he puesto a letras. Háblese de un gran escritor, Julio Sánchez Celi, de Juan León, un ex gerente del banco de Ban Ecuador, que es ahora Banco de Fomento, de Galo Lara, que a propósito sé que está medio delicado de salud, le mando un abrazo. A Macabeíta es la letra de él, le puse la música, y así muchos otros temas. En cuestión de himnos, bueno, eso es aparte, ¿no? Himnos que se he puesto
se ha hecho a una infinidad de instituciones, de organizaciones, de eventos. Háblese de los Juegos Regionales Amazónicos, los Juegos Nacionales también que fueron aquí. También hicimos el tema identificativo de esos juegos y así muchos otros temas. ¿Cómo era el proceso creativo de usted para poderle colocar la música a estas letras? Porque supongo que usted empezaba a analizar, decía esto va a ir con este tipo de tono, va a ir con este tipo de ritmo. ¿Cómo era ese proceso? Ya, es muy importante. Lo cierto es que el ser uno abierto, el haber tenido una amplia apertura para con los géneros musicales, se va teniendo esa apreciación de diferentes tipos de música. Yo en mi juventud, hablemos desde los 14 años, escuchaba música rock, instrumental, se escuchaba música romántica, tropical, pop, música de los grandes compositores también a nivel mundial. Todo eso iba reforzando la creatividad de uno. Entonces, el momento que yo hacía una letra, el hecho de estar aquí me daba facilidad de referirme a una u otra cosa, ¿no? Dependiendo de lo que vas a componer, o sea, qué tema te vas a referir. Por un lado, la letra. No hacer muy, muy difícil para que la gente lo corree, le cante, se memorice. Y los arreglos sí me ha gustado hacerlos un poquito más no complicados, sino un poquito más trabajados. Tanto en instrumentación, como también ya el momento de poner la instrumentación. Hemos a veces enviado trabajos a Quito, a Cotacachi, para que nos hagan el montaje de ciertos instrumentos. Un tiempo estuvieron aquí unos cubanos también, y con ellos me di gusto, la verdad, produciendo. Son muy obedientes, como les digo yo. Hay músicos que son bien, tienen el oído bien refinado. Si a mí se me ocurre algo, no le tengo registrado, le tarareo, le digo, hazme así, sea una guitarra, una trompeta, lo que sea. Y enseguida lo hacen, ¿no? Es que hay una capacidad en ciertos compañeros que eso ha facilitado las cosas y se ha hecho bonitos trabajos. Lo que sí ha faltado difusión, y como decía hace un momento también, para mí es delicado yo mismo difundir mi música. En eso quizá ha faltado el apoyo de los medios colegas. Claro, no están en la obligación tampoco, pero por lo menos a nivel de autoridades debería darse un apoyo más fuerte en este tipo de... Si hay música grabada, hay música producida. Mire, el segundo volumen de Boyusa Miel, esta es una miscelánea. Hay un segundo volumen de Boyusa Miel que se grabó en el periodo de Roberto Villarreal, a quien también le agradezco, porque nos apoyó como grupo. Pero faltó precisamente el salir a los medios, el hacer videos. Promocional. Claro, el hacer videos con esos temas que son muy bonitos, y algunos están ahí que no se los toca mucho. Y hacer videos en el tema turístico, la mujer, la belleza de la mujer, la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad de Macas, promocionarlo, ¿no? Quedó allí, lastimosamente. Quizá, no sé si hago mal en utilizar, a veces a arañazos logramos convencer que nos ayuden a hacer una producción de audio, pero no logramos avanzar más allá. Solamente está la producción y se quedó, faltó la parte de promoción. La promoción. Es decir, ahorita, don Fabián, con respecto a la pregunta anterior, me dice que usted, para poder crear los ritmos, para poder crear el tono, empezaba a tararear, me dice. O sea, con un tarareo marcaba más o menos el ritmo, cómo iba a ir la canción, ¿no? Y lo primero es la letra, ¿no? Hay que hacer la letra y luego pensando, pero ¿en qué ritmo se va a hacer? Primero seleccionaba el ritmo. Claro, porque si yo digo voy a hacer... si yo hago una letra sin pensar que va a ser un himno, los himnos tienen decálogos, ¿sí? Tienen que ser versos de 10 sílabas cada una. Y si yo hago con otra métrica, no me va a cuadrar.
Entonces ya debo pensar en qué ritmo voy a hacer la canción. Y de acuerdo a eso voy haciendo la letra. Y hubo un momento a veces sale rapidísimo y otras veces te demoras. Ya, y hubo un momento en donde usted se sintió, no sé, que no estaba yendo bien la canción. Y dijo, no. Claro, no, es que una canción es como hacer una construcción de una casa. Una casa nunca acaba de construir. Siempre hay que hacer alguna otra cosa. Aumentar algo o cambiar algo. Lo mismo es una canción. Una canción que ya se acabó de grabar. Cuando la escuchas en la radio, la escuchas en otro lado, escuchas en los altoparlantes, en los eventos, se le vienen más ideas. Esto debía haberle puesto así, esto debía aumentar acá. Entonces, ese es un mundo infinito también de la música. Don Fabián, ¿y qué opina de la música actual? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, la música actual en cuanto a contenido, debo ser muy crítico, es muy pobre, no tiene mucha profundidad, pudiendo aprovechar la música para llegar con ese mensaje de reflexión, para recuperar valores que se han perdido por estas últimas décadas. No lo estamos haciendo, pero felicito sí a los que sí lo hacen. A veces por facilitar las cosas, hay letras que no dicen nada y están a veces repitiendo el mismo coro. A veces es la música la que le contagia y no la misma letra. Entonces, dediquémonos un poquito más, hagamos ensayos y aprovechemos esa oportunidad, porque la música también, así como los medios, es un poder llegar a la gente. Cuando tú escuchas un tema bien hechito, no sé si les ha pasado acá a los compañeros, hasta le eriza la piel. Eso ha pasado en el tema deportivo, por ejemplo. Escuchas una canción y te eriza la piel, o cuando escuchas A los Tiempos, o Lejos de tu Tierra, escuchas o te recuerda. Una música, claro. Recuerda eso, te lleva a ese momento. Así es, con la música te regresa el cassette de hace muchos años, como se dice, ¿no? Y tiene un poder especial la música. Por eso animo a los amigos que tienen esa posibilidad de grabar, de estar en escenarios. Seleccionemos música que sea muy productiva, que invite a la reflexión, que invite a construir esta sociedad, y logremos así satisfacción. Don Fabián, y toda en esta actualización sabemos que también en el tema musical se ha ido actualizando las cosas, los programas con la computadora. ¿Usted ha llegado a manejar el tipo de programas que existen ahora, que es para generar instrumentos virtuales y ya no físicos como tal? Empecé esto con una experiencia que tuve en mi último viaje a los Estados Unidos. Dios me permitió que trabaje un tiempo en una escuela de música, reemplazando a un primo de mi esposa en Nueva York. Él tenía que asistir a una capacitación y me quedé a cargo de los alumnos. Y también tuve luego mis propios alumnos. Y ahí es cuando me compré yo una Mac de segunda mano. Ya. Con los programas, todo, y empecé a producir, a ponerme al tanto. Y uno se va ya con el aparato al frente, te vas adaptando y vas aprendiendo más. Y estando acá, pues, ya adquirimos computadoras para mi estudio de grabación. Pusimos junto a mi hijo. Con él iba aprendiendo. Él investigaba todo y me iba enseñando. Claro que se fue de largo, y yo igualmente me llamó mucho la atención. Antes yo grababa en multitracks, unas grabadoras, una tipo consola. Ya. Era grabadora de cassette. Había que buscar cassettes cromados o metálicos para que la calidad sea buena, ¿no? Para poder masterizar inclusive. Y tenía los controles. Pero era manual. Después salieron las consolas, los multitracks ya con memoria, es decir, digitales. Es decir, estos cassettes que me dice es como el archivo WAV de ahora, en vez del MP3. Claro. El MP3 es como el disco blanco, ¿no? Ajá. A eso se refiere, para tener una relación actual. Sí, claro. Pero en estos cassettes había como grabar en
en diferentes canales. Eran cassettes normales. Y un cassette normal también podía grabar. Pero por la calidad tenía que ver un cassette cromado o metálico. Después salieron, como le digo, las consolas, las multitracks digitales. Ahí era más calidad. Ya venían con efectos de sonido y podrías conectar a otros equipos también y masterizar ya con mejor calidad. Con ello yo pude también hacer algo de recursos. Yo ya grabé allá en los Estados Unidos y vine acá trayendo esos aparatos y me decían mis amigos, dame grabando un demo. El demo es de un máster de unas 8 o 10 canciones. Yo estando aquí, sin estar en Estados Unidos, se producía y se ganaba, ¿no? Entonces después ya compramos las otras computadoras y ahí los programas ya más completos. Más completos, el mismo Reason, aunque ahora yo he vuelto al Adobe Audition. Ahí hago mis proyectos, ya cuando son más complejos contrato a un ingeniero de sonido y lo hacemos ya utilizando otros programas. O sea, pero sí recomienda actualizarse, es decir, claro, no necesariamente se tiene que tener un charango para hacer la música de un charango, o sí, o es diferente. Depende del género. Y sabe que yo, por esto del periodismo, no he producido años música. Una que otra canción que me han pedido, han llegado a mi estudio. Pero ahí tengo los instrumentos y no he producido. Voy a ver si es que retomo eso y grabar unos cuantos temas porque sí extraño. Es decir, puedes tener instrumentos, pero esos instrumentos les puede dar mayor calidad si tú tienes los equipos ya más actualizados, los programas, los plugins, que ahora hay maravillas, los teclados y bueno, toda la voluntad. Y ahora la facilidad que hay, como les decía hace rato, que tú haces una parte del proyecto y mandas a que te den poniendo otros instrumentos para complementar y que quede un trabajo final ya de mayor categoría. Don Fabián, ¿qué tan cierto? Bueno, esto lo he escuchado yo con otros músicos y también como tengo amigos músicos, dicen, en el escenario no es lo mismo cantar con pista que cantar con una banda, que cantar con músicos detrás. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Claro que sí. Uno está acostumbrado a cantar tocando y estar estático y si es que no tienes una buena facilidad de moverte en el escenario, no has estado practicando esto, te coge de nuevo y te coge un cierto nerviosismo. Otra cosa es alguien que está ya con pistas mucho tiempo cantando, se mueve por un lado, por otro, dialoga con la gente, hace participar a la gente, pero si no estás acostumbrado, reitero, vas a estar como un poste ahí parado. ¿Y la gente lo nota? La gente dice, no es lo mismo. Claro que sí. Otra cosa es... O sea, ¿cuál es la razón de ser? Es que uno, como decía, estando con instrumentos, se mueve y se da todo, y cuando una amplificación es muy buena, uno se da todo en el escenario, ¿no? O sea, se disfruta y se ve en el semblante de uno que se está disfrutando. Y eso se transmite a la gente que está al público como tal. Sí. En cambio, si estás solo parado ahí, si no tienes esa facilidad de moverte en el escenario, no tienes ningún instrumento en tus manos. Uh-huh. Ahora, claro, esto también es práctica. Si alguien está pues ya mucho tiempo en eso, se sabe que hay mucha gente que canta con pistas y lo hace bien. Don Fabián, ahora, en este mismo ámbito musical, cuando usted empezó a producir sus primeras canciones, y andando por la ciudad, usted se encontró con alguien que estaba escuchando su canción. ¿Cuál fue ese sentimiento? Porque, digamos, comparando a mí, yo he tenido la oportunidad de que mis fotografías estén en un lugar y yo me siento, no sé, orgulloso o feliz o contento de haber logrado que, con tal que esté ahí y se muestre al público y sé que mucha gente lo va a ver, me siento muy feliz. ¿Cuál fue la emoción que usted sintió? Bueno, siento una cierta complacencia, ¿no? Tampoco quiero ser presa del ego. Uh-huh. Lo he hecho con humildad, como siempre lo digo. Y cuando alguien me hace alguna conversación, sí, conversamos sobre el tema que está sonando, de alguna otra
referencia, pero lo tomo ya. ¿Será que tengo ya mucha música que he hecho? Mis primeras veces escuchando, por ejemplo, en la radio, sí, yo mismo me llamaba la atención, ¿no? La voz cuando, por ejemplo, cuando hacía mis primeras cuñas, sonaban en otros medios, o de repente las primeras veces que sonaba la propaganda en la publicidad rodante, o sea, uno le cogía de nuevo, ¿no? Como que se emocionaba, pero ya después uno se va bueno, ya se vuelve el trabajo como tal. Pero estas primeras veces son, creo, las que más nos marcan a nosotros, porque este trabajo lo hice yo. Sí, así es. Bueno, y ahora cada vez que escucho, pues, se compromete a seguir mejorando, ¿no? Porque el nivel competitivo se ha ido alzando, la ciudad ha crecido, hay muchos más colegas que lo hacen muy bien, y gracias a la confianza de algunas empresas que siguen enviando a que grabemos publicidad o grabemos música, y tratamos de hacer cada vez un mejor producto. Don Fabián, y con el grupo Guayusa y Miel, ¿en qué momento se dieron cuenta que está teniendo un buen impacto dentro de la ciudad, dentro de, no sé, hasta Morona, Santiago, creo que tuvieron buena cobertura? La verdad, cuando, no sé si decir, se consagró el grupo fue cuando estuvimos primero en Quito, en la mitad del mundo. La gente disfrutó, bailaba y aplaudía y pedía más. Entonces, eso hace ver que la gente le gustó, disfrutó. Y más aún cuando eso pasó con más gente en un estadio lleno, en el estadio de Cuenca. Ya. Fue en los años, ¿qué fue? 2020, 2022, más o menos en estos años, en donde tuvimos la oportunidad de salir. En el Tena también, en una feria regional. ¿Y qué decían los músicos? Acogida. Supongo que había muchos músicos primerizos ahí que empezaron a salir a ese tipo de escenarios grandes. Y no sé, la emoción tal vez ahí. Claro, no, sobre todo en los que empezaron y que ahora son grandes músicos. Hablemos de Giovanni Montenegro, es un excelente bajista, tiene un buen oído, una buena voz, que está haciendo solista también. Hablemos de Gabo Samaniego, el baterista, que ahora toca con otras bandas también. Un buen marcador, definitivamente es un buen elemento. Así también Fernando Mejía fue nuestro cantante, le digo mi canguil, porque siempre saltaba ahí. Okay. Toda presentación era por un lado y otro. Bueno, también muy agradecido del grupo, él siempre le tiene ese cariño. Hablemos igualmente de Negro Barriga, que le digo yo a Luis Barriga, con quien también tuvimos una buena temporada. Un buen guitarrista, otro músico exigente y productor también que tiene en nuestra ciudad. Jorge Maldonado, igualmente, guitarrista que le gusta la música ecuatoriana y la música clásica. Estamos empezando a sacar un repertorio de clásicos en inglés con Reina Becerra y también con Gisela Vallejo. Se hizo un bonito grupo. Me acuerdo también de una actuación en un pregón que se hizo frente al Parque Central en Carnaval. Fueron las bonitas temporadas en donde la gente, la verdad, disfrutó plenamente. ¿Alguna experiencia que tuvo dentro con el grupo Guayusa y Miel? El compromiso de cada uno de ellos, o sea, la responsabilidad que fue creciendo y creciendo, porque es bien difícil mantener un grupo unido, bien difícil. Algunos te cumplen, otros no, unos que vienen con el uniforme, otros vienen incompleto, unos que tienen un criterio, otros un diferente criterio. Entonces, con eso hemos batallado, pero sí agradezco una vez más a todos los miembros del grupo y por esa época bonita que fue
se pensaba tener una reaparición, pero debo topar nuevamente. Esto solo depende de nuestras autoridades que quieran dar el apoyo, porque si no existe esto, pues el ensayo, la inversión del tiempo y quizá comprar algunos instrumentos, equipos, no serviría de nada. Así es que ese nomás, más bien esa es la parte un poco de una mala experiencia, ¿no? Por lo demás, todo ha sido satisfactorio, ha sido un disfrute total en el escenario, sobre todo cuando hay un excelente sistema de sonido, uno se entrega todo lo que se puede en el escenario. Dentro de estos últimos meses, don Fabián, le comento, me he centrado bastante en analizar muchas cosas que le suceden a las personas, y más que nada en el área creativa. Entonces, quisiera yo saber a usted, bueno, todo va relacionado a la parte de los sentimientos y emociones de la gente, porque usted sabe, todas las personas tenemos sentimientos y emociones y somos influenciados principalmente por esto, aunque se piense que el raciocinio es quien nos dirige, pero a la final siempre termina siendo los sentimientos y las emociones. Don Fabián, ¿cuál es una de las emociones que a usted le mueve en la música? Bueno, lo principal es la acogida que esta ciudad y su gente me dieron. Y luego el entorno, o sea, el paisaje, la tranquilidad que se vive acá, son mis principales motivos de inspiración. La misma cultura de Macas es muy diferente a las que existen en otro lugar del país, y es por ello que ellos tienen todo el derecho de que en la Constitución sea reconocida esta cultura del pueblo macabeo. Y desde un medio de comunicación haremos fuerza para que se siga tomando en serio esta propuesta, porque se lo merece. Esas son mis principales motivaciones, mis sentimientos, que inclusive los he dedicado más a esta segunda tierra que a la mía, que es Otavalo. Estoy en deuda. Para Otavalo tengo un solo tema musical que lo grabé en Estados Unidos. Y tengo que dedicar también un tiempito más a dedicarle otras estrofas y melodías. Un San Juanito tradicional, un San Juanito romántico, un San Juanito tropical. Hay muchos géneros musicales de la serranía ecuatoriana, especialmente de Otavalo. Y ahora hablando un poquito de su vida, ¿cuál es su motivación? Mi motivación. Mi familia. Mi familia y sobre todo pues saber que existe un creador, que Él hace todas las cosas. Él provee y hace todas las cosas. Sin Él no fuéramos nada de nosotros. Yo no tendría esa habilidad, que todavía siento que tengo que explotarla mucho, porque me siento a los tiempos a un teclado, me siento a hacer alguna travesura en el estudio. Recientemente hice pistas para cantar con Samuel Andramuño, Patricia Orejuela, y los hice, bueno, no tan rápido, pero en 3 días cada pista. Sonaron diferente, me gustó cómo quedaron, se puede hacer más, pero esas son mis motivaciones, sobre todo Dios. Y ahora, ¿cuáles son sus objetivos actuales en la vida? Mis objetivos, quizá, la música es bonita y es un poco ingrata, por eso yo no he exigido a mis hijos que sigan esta profesión. Yo, por ejemplo, a mi primer hijo le dije, eres bien hábil en la música también, y haciendo la producción. Digo, tú puedes elegir cualquier otra, cuando fue joven, ¿no? Más joven, quiero decir. Digo, le decía yo estando en Estados Unidos, no elijan la música como profesión. Cualquier otra, que sea como un complemento de la música. Con la música se hace amigos y se conoce pueblos por todo el mundo, y eso es otra de las cosas que yo agradezco también.
Pero el principal objetivo de mi vida, decía, es mi familia. Voy a retomar el tema de la música, sí. Quizá vaya a colgar los guantes más adelante en el tema del periodismo, la comunicación, para volver a la música, a la producción y crear más temas musicales en homenaje a esta tierra, en homenaje a mi tierra, a mi país. Eso sería. Don Fabián, ya para ir cerrando más o menos el podcast, quisiera preguntarle a usted. A veces hay veces que nosotros como jóvenes o como adultos también nos sentimos perdidos en lo que queremos hacer, en lo que queremos realizar. O simplemente estamos en un bajón, como comúnmente se dice. ¿Usted qué recomendaría para quitarnos ese tipo de bajones o superar esos bajones? Bien, no estirar más allá de donde nos permite no estirar los pies más allá de donde nos permite las cobijas, por un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tracemos metas, objetivos y metas que podamos cumplirlas. Si no hacemos esto, nos vamos a sentir mal, vamos a precisamente a decaernos en el tema de la productividad. Nos acomplejamos, ese es el término que quería buscarlo. En todo caso, pues les animo a que sigan adelante, a los jóvenes, tanto en la música como en la comunicación, planteándonos metas realizables. No nos endeudemos mucho, no nos distraigamos mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales. Nos roba mucho espacio. ¿Cuánto miraba usted en un comienzo un celular? ¿Cuánto mira ahora un celular? ¿Qué tiempo le roba de su tiempo el celular? ¿Y cuánto tiempo hemos desperdiciado en hacer cosas productivas en favor, ya sea personal, en favor de su familia, de la sociedad? Entonces, en este sentido, quisiera pedirles que recapacitemos un poquito si en algo les sirve estas palabras. Tracémonos metas realizables. Esa sería la clave. Chévere, Fabián. Algo que me estoy olvidando de parte de usted es que hay momentos que sentimos tanta presión, ya sea en el trabajo, en el área que estemos, ¿no? Y buscamos una forma de poder alivianar esa presión y es mucho más mental que nada. ¿Qué recomendaría usted para quitarnos? Porque supongo que también tuvo que haber pasado un momento así de crisis donde dijo no soporto más y me tengo que desconectar de alguna forma. La verdad nos ha pasado en algunas ocasiones cuando hemos tenido mucho trabajo y con el pasar de los años también. O sea, ya no es la misma energía que la de antes. Hay que hacer actividad deportiva, alimentarse bien. Hay que hacer actividad deportiva permanentemente, constantemente, 2 veces, 3 veces a la semana. Por algunas situaciones últimamente he dejado de hacer un poco de ciclismo, pero llegó un momento en que hacía 4 veces ciclismo. 6 de la mañana salía, 1 horita de ciclismo, quedaba nuevito para afrontar el día. Lunes, miércoles y viernes, y a veces también iba el sábado ya una ruta más larga. Actualmente lo sigue haciendo porque sí le he visto o le he topado una que otra vez en la... Ahora un par de veces. Tengo un pequeño problema en la columna, me han recomendado que haga natación. Ahora estoy también volviendo un poco a la natación. Y tomarse unos días libres. Sí salgo yo a verle a mi madre en Otavalo, pero como que a veces regreso un poco cansado porque cuando voy en mi carro, conducir 9, 10 horas es largo, ¿no? Cuando voy en un bus, rara vez puedo descansar, dormir. Generalmente no se puede porque algunos choferes son muy locos y hay que estar pendientes. Lo que hay que hacer es separarse unos días, que se yo, una semana,
es decir, tomar más descanso, las vacaciones. La actividad física, que es muy importante, una buena alimentación, descansar pronto. Eso es algo que me han recomendado también los médicos. A veces nos acostamos 11, 12, 2 y media, 1 de la mañana, y estamos a las 6 de la mañana levantados. Con el tiempo cobra factura y no va a ser el mismo rendimiento. Así es que es otra de las recomendaciones, acostarnos más pronto. Don Fabián, me ha gustado bastante la conversación que hemos tenido hoy día. Hemos podido indagar un poco en su vida como tal y algunas recomendaciones que nos ha podido dar. Por último, ¿cuál sería el mensaje que usted dejaría a la gente en sí, a la sociedad, a los jóvenes que quieran indagar un poco en el proceso creativo, ya sea en la música, en la comunicación, en cualquier tipo de arte, para que le puedan lograr los objetivos que ellos se van a plantear? Bueno, ahora hay algunas alternativas. El Internet bien utilizado te puede formar mucho, pero también hay algunas instituciones que hacen el esfuerzo y que también le están debiendo, porque sí deben poner escuelas que permitan darle rienda suelta a la creación de niños, jóvenes. La Casa de la Cultura hace lo suyo, hay talleres creativos. Las instituciones deben hacerlo también, no solamente en vacaciones, sino deben haber escuelas permanentes de arte, y no solamente de arte, sino también de estas cosas de producción de videos, de locución, en donde puede aprender a desenvolverse mejor desde pronto un niño, un joven, que crea sus propios poemas, que los exponga, que vuelva a la lectura, ¿no? Que no solamente esté en las redes mirando y subiendo y bajando con la mano, con los dedos, las figuras, los videos, pero no va quedando nada en la mente, no son nada creativos. Entonces, estas cosas quisiera que se las tome en cuenta. Autoridades, que ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, pues háganlo. Si queremos formar a estos niños y jóvenes, destinemos tiempo y recursos a crear, a dar rienda suelta a la creatividad de estas generaciones que son ansiosas de aprender muchas cosas como estas. Y para los jóvenes, ¿qué les diría a ellos? A los jóvenes igualmente, que en el tema de comunicación y de la música, nada más que sigan adelante, capacitándose igualmente, pero haciendo cosas con más profundidad, con más contenido. Ya lo dije hace momento, que ayudemos a construir esta sociedad que ha ido caminando para atrás en el tema de los valores. Ustedes sí lo pueden hacer eso, y estoy seguro. Y he visto, gracias al trabajo que hace la Casa de la Cultura, algunos jóvenes que están apareciendo en el tema del arte, de la música, del video, de la fotografía. O sea, hay potencial. Lo que hace falta es ese interés de las autoridades, que nos quedan debiendo todavía. Así es que, con un abrazo a todos quienes nos siguieron en esta ocasión. Esas son las palabras que con mucho corazón les digo, y ojalá podamos llegar también al corazón de nuestras queridas autoridades, que son nuestros amigos, y que lo decimos con mucha sinceridad, para que vayamos reprogramando y de a poco, o en poco tiempo, vayamos viendo una nueva generación creativa. Don Fabián, justo antes de cerrar, quisiera que nos ayude con un consejo de vida para la vida, para alguien que está emprendiendo un negocio, para alguien que está luchando por salir adelante. Un consejo de vida que pueda aplicarlo en su día a día y salir adelante. No hay que apresurarse, las cosas se dan. Primeramente hay que encomendarse a Dios. Yo siempre he confiado en Él. Por eso la mayoría de las cosas han salido como uno se quiere, pero más que ello, como
la gente ha apreciado, y de ello yo me siento la verdad muy, muy contento. Yo sé que los años no han pasado en vano y estoy agradecido de la gente de acá de Macas y de la provincia de Morona, Santiago. Pero este mensaje quisiera que cale muy, muy hondo, en que no hay que endeudarse, decir las cosas llegan a su debido tiempo, no endeudarse por acá, por uno y otro lado, y después no puede ni dormir porque tiene que pagar esas deudas. Las cosas se van pagando solas, las cosas van llegando. Y así en algún momento usted se va a acordar de su amigo. Así es como trajinamos nosotros también. Quizá hubiésemos tenido más cosas, otros emprendimientos. Quizá una agencia de publicidad más grande, un estudio de grabación más grande. Quizá más producción hubiésemos hecho. Pero para ello se requiere también más capital. No nos desmandamos en ese sentido. Algo hemos hecho, alguna huella hemos dejado. Y aquí estamos, con toda la tranquilidad del caso, agradeciendo, Joel, a usted por el espacio, a los amigos de LED, del estudio, y felicitarles, desearles lo mejor también a ustedes que hayan iniciado esta línea de podcast para decir las cosas de manera más inusual, más sencilla y más sinceras. Muchísimas gracias, don Fabián. Muchas gracias.